también ya se está de a poquito haciendo habitual los días domingos, y este es nuestro espacio, recuerden, no es el espacio solo de la escuela, sino que el espacio de todos, para que podamos analizar algunos temas, podamos compartir también algunas experiencias, reflexiones, enseñanzas. Acá todos aportamos. No es solamente la gente que a lo mejor nuestro maestro, nosotros que vamos siendo como más activos en estos temas, pero somos todos. Todos hacemos este espacio. Así que siempre está la bienvenida, siempre está la posibilidad de que si alguien quiere comentar algo, pueda hacerlo libremente. Si alguien quiere preguntar, también dése la oportunidad. Muy bien, hoy día vamos a hablar de patrones subconscientes. Patrones subconscientes, un tema bastante profundo. ¿A quién no le ha pasado, digo? ¿A quién no tiene un patrón que se nos viene repitiendo, que a lo mejor son patrones heredados transgeneracionalmente, a través de la familia, de nuestro árbol genealógico también, o de las experiencias que hemos adquirido desde la niñez? De alguna manera, si nosotros nos revisamos, todos tenemos ciertos patrones que se nos van repitiendo. Cuando logramos observarlos con detención, con conciencia, a veces decimos, lo vamos a trabajar. Vamos al psicólogo, o pedimos ayuda, o de forma interna, si tengo algunas herramientas psicológicas, también lo puedo ir observando y tratar de superarlo. A veces creemos que ya está todo listo, ya superamos nuestros patrones, ya nos liberamos y nos sentimos hasta así como bien, por fin, un peso menos. Y resulta que cuando de repente nos encontramos con una nueva situación, nos damos cuenta que en realidad nunca se fue. Solo lo tapamos con arena, fue una idea de que se nos habían ido estos patrones. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es? Es decir, tuve tanto tiempo en terapia, así, hice tantas cosas y no se fueron estos patrones subconscientes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos lograr entonces eliminarlos, superarlos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, este es el tema del día de hoy. Si alguno ha observado algún patrón subconsciente que quiera ponerlo a la mesa, también es bienvenido. Ahora le voy a dar el pase al maestro para que también ponga el tema en la mesa desde el budismo. Maestro. Muchas gracias, Jimena, por vuestra introducción. La verdad es que sí, creo que Jimena ha tocado un punto muy importante en todo esto, porque todos estos patrones subconscientes determinan nuestras acciones en el día a día. Nosotros, por lo general, vamos actuando en este automático, ¿ya? Y no nos vamos dando cuenta cómo creemos que nosotros somos libres porque elegimos lo que queremos hacer dentro del día. Pero muchas de esas elecciones que nosotros hacemos, las hacemos condicionados a todos estos patrones subconscientes que nos están limitando nuestra propia libertad. Entonces, mientras nosotros no nos hagamos conscientes del subconsciente, no vamos a poder ser libres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos liberarnos de todos estos patrones subconscientes que nos están acechando constantemente? La respuesta clave y directa es meditando. Pero no es que la meditación, en el momento de la meditación, va a resolver el problema. En primera instancia, en segunda instancia, sí, a largo plazo, pero no al corto plazo. ¿Por qué indico esto? Porque en la medida que yo estoy meditando, no medito para resolver un conflicto, sino que yo medito para poder entrenar mi mente en la atención consciente. Yo entreno mi mente para poder ser consciente justamente del subconsciente. Cuando la mente ya se encuentra
previamente entrenada, puedo ser consciente de aquellos patrones que se encuentran ahí almacenados. Entonces digo, esto es. Pero estos patrones subconscientes no son necesariamente y exclusivamente pensamientos o recuerdos. Porque si fuera simplemente un recuerdo, como una imagen que viene a la mente, basta con que yo pueda cambiar el punto de foco y ello debería desaparecer. Entonces hay que plantear de qué se compone un patrón subconsciente. ¿De un recuerdo? Sí, correcto. De una información que se encuentra almacenada en la memoria. Pero aquí viene algo muy interesante. Que todos estos patrones vienen acompañados de sensaciones. Por lo tanto, desde la perspectiva budista, estamos hablando de los mismos agregados. Estamos hablando de factores mentales, por un lado, estamos hablando de sensaciones. Esas sensaciones vienen acompañadas también de emociones. El problema es que nosotros estamos tan desconectados del aspecto sensitivo del cuerpo que todo lo intelectual pensamos. Pero cuando empezamos a bajar del intelecto a las sensaciones corporales, me empiezo a dar cuenta que efectivamente lo que me condiciona son las sensaciones corporales. Y esto ya lo hemos hablado antes. En cierta manera, podemos decir que independiente de todas las temáticas que nosotros vayamos exponiendo a lo largo del tiempo y lo que hemos expuesto, hay un punto en común, que es la falta de conciencia. Porque en la medida en que nosotros nos comenzamos a ser conscientes, pero no conscientes de la memoria de aquellos factores mentales, sino que también de todas estas memorias a nivel sensitivo. Porque nosotros somos seres muy emocionales, aunque no necesariamente significa que expresemos las emociones. Bien, por lo general tenemos la tendencia a no mostrar las emociones o mostrar las emociones solamente en el momento en que nos sentimos desbordados o cuando se presta un evento específico para poder transmitir la emoción. Pero en segundo plano, nosotros somos seres emocionales porque la emoción es la forma que la psique tiene de poder expresar todas aquellas impresiones que ha generado a través de los sentidos en el momento que se ha registrado ya esa memoria, por así llamarla. Entonces, en la medida que yo voy meditando, me voy permitiendo lentamente ser consciente. En la misma medida que comienzo a pacificar todos los sobreestímulos sensitivos o sensoriales que tengo. Porque en la medida que estoy sobreestimulado a través de los sentidos, eso me impide que yo pueda conectarme verdaderamente con lo que estoy sintiendo interiormente, porque estoy sobreestimulado por fuera. Y como estoy sobreestimulado por fuera, no sé lo que está ocurriendo por dentro. Entonces, para poder desestructurar todos aquellos patrones, tengo que calmar los sentidos hacia afuera y evocarme hacia la visión interior del cuerpo, de manera tal de empezar a observar lentamente este flujo de energía. Porque claro, nadie quiere sentir cosas desagradables, todos queremos sentir cosas agradables. Pero en esto tan desagradable encontramos finalmente el antídoto. No significa que nosotros nos tenemos que evocar a lo desagradable, no. Significa que tengo que observar ecuánimamente lo que ahí está surgiendo de manera tal que ello pueda revelarse sin la necesidad que yo tenga que interpretar lo que yo estoy sintiendo. Porque en el momento en que yo interpreto lo que estoy sintiendo, obviamente no estoy dejando que me pueda liberar de los patrones. Para liberarse de los patrones es necesaria la ecuanimidad. Es necesaria la ecuanimidad, es necesaria la visión de la impermanencia de este fenómeno que va surgiendo y desapareciendo, y es necesario observar también la vacuidad o el vacío del objeto.
aunque es más complejo de poder explicar en este momento, pero en la medida que vayan surgiendo también las preguntas, lo podemos ir resolviendo. Eso es. No sé si hay algún comentario, algún aporte. Queda abierto la posibilidad de que alguien quiera hacer una consulta o si quieren comentar algo, alguna experiencia. Maestro Jimeno, me pasa que con la rabia, me parece que con la ira es muy difícil poder reaccionar a veces, como darse cuenta, pasa todo tan rápido. Por ejemplo, en una situación X en que estoy con una persona o con otra, por ejemplo, aquí mismo en esta convivencia en la cuarentena, en que no hemos tenido que juntar más, hemos tenido que convivir más de cerca, a veces surgen algunos roces y es más que nada porque como que uno quiere tener la razón, pero obviamente el otro también quiere tener la razón. Y pasa tan rápido todo que uno no logra, así como hoy sería un ideal de decir, chuta, ya, aquí la puedo embarrar si digo tal cosa. No sé, pasa en menos de un segundo, yo diría, todo tan rápido que la verdad es que yo creo que se necesitan muchos años para poder practicar algo así, no sé, que nos digan algo de cómo poder hacerlo, porque en la meditación, claro, me siento, y aunque todavía no estamos en la práctica de Vipassana, pero a veces es inevitable que sienta cosas que vienen hacia mí y sé, la identifico como que son de tal manera, puede ser negativa, algo, y ahí las dejo pasar. Pero sería mucho mejor si eso lo pudiera hacer en la vida cotidiana, pero no es así, no es así. Entonces, bueno, más que nada como un comentario que quería hacer de eso. Y al final, claro, como dice Jimena al principio, parece que uno en cierto tiempo tuviera todo eso como resuelto, que uno está súper pacífico, está tranquilo, pero basta que surja una situación difícil y aflora eso, pero de la nada, y en menos de un segundo ya sube la temperatura o algo pasa en el cuerpo y la mente, es así, al menos así lo he sentido yo. ¿Qué opina usted, Jimena? Bueno, aquí la observación es relevante, porque al menos tú lo estás observando, lo estás viendo, identificando esta situación. Al parecer, esta rabia que yo sentía o que siento en situaciones, parecía que ya estaba superado, que estaba todo tranquilo y de pronto nos damos cuenta que no está superado. La observación es vital. Ahora, la identificación está el detalle. Porque una cosa es observarlo, resulta que estoy sintiendo las sensaciones en el cuerpo. A lo mejor los músculos se me aprietan, el estómago también, empiezo a sentir sensaciones de peso en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo es muy sabio en ese sentido. Es un buen identificador de las cosas que nos está ocurriendo. Si yo solo quedo en la observación, pero sin identificación, por supuesto, acompañado de todo estos procesos de meditación, de la calma mental, logro entender que en realidad tengo la libertad de elegir si me identifico o no. Y eso es ser consciente. Ahí está el punto relevante de la conciencia. Me quiero identificar con esto y quiero, porque yo sé lo que va a pasar. Lo voy a pasar mal, van a venir estas guerras de ego a lo mejor, yo tengo la razón y todas esas situaciones que se van dando. ¿Quiero yo eso o en realidad simplemente lo voy a dejar pasar? Ahí está el punto relevante, en la observación del cuerpo y de la identificación. ¿Sí? Sí, es un punto bien interesante y creo que esto se da como resultado justamente cuando nosotros hacemos meditación vipassana, ¿ya? Porque justamente vipassana trabaja con estos patrones subconscientes que son difíciles de identificar, ¿ya? Desde la perspectiva del observador. Entonces, en la medida que nosotros podemos
hacer la meditación constantemente, comenzamos a desapegarnos de todos estos patrones subconscientes porque lo empezamos a purificar, es decir, empezamos a superarlo desde la raíz, ¿ya? Entonces, en la medida en que nosotros más vipassana vamos haciendo, lo que vamos permitiendo es que, en el caso, por ejemplo, de Paola, que se sentía muy identificada con toda esta problemática, ¿ya? De la reacción emocional inmediata, lo que va a ocurrir, en el caso de Paola o en el caso de cualquier persona, es que cuando ocurra el conflicto, te vas a dar cuenta inmediatamente cuando surge la sensación, entonces la conciencia se va directamente a la sensación. ¿Ya? Y en el momento en que la conciencia se va a la sensación no se puede desarrollar. Es decir, estás viendo, la conciencia está viendo el génesis del desarrollo de la emoción antes que esta misma, valga la redundancia, se desarrolle. ¿Ya? Y muchas veces lo que va ocurriendo es que la fuerza del impacto de la emoción lentamente comienza a bajar. Entonces, si en un principio, por ejemplo, te enojabas de un grado de 1 a 10, por ejemplo, posteriormente te enojas 8, 7, 6, 5, hasta que la reactividad emocional cada vez es más baja. Finalmente, lo que hace la meditación es que lentamente podamos conseguir una inteligencia emocional observando la emoción desde su verdadera naturaleza. Si bien es cierto, las emociones son necesarias y ha sido necesaria para el ser humano para la evolución, desde la perspectiva de la sobrevivencia, pero única y exclusivamente desde la perspectiva de la sobrevivencia, ¿ya? Pero por lo general muchas de las emociones no causan un real significado evolutivo para el ser humano, como es la ira, la culpa, el miedo, porque finalmente todas esas emociones lo único que hacen es menoscabar la integridad del ser humano, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacernos más amigos del cuerpo a través de la meditación, tu día a día va a ser más sensitivo que intelectual. Entonces, en la medida en que estés más conectada con las sensaciones y las emociones del cuerpo, en tus propias conversaciones, cuando surjan todo este tipo de conflictos, lo vas a poder resolver en el momento en que aparecen, porque tu mente está conectada con lo que está pasando interiormente, momento a momento, ¿ya? Si el pensamiento y el intelecto sirve única y exclusivamente para temas muy concretos, para tomar decisiones, para resolver ciertos problemas que puedan aparecer en la vida cotidiana, pero no sirve vivir en el intelecto todo el día. Nosotros, como somos seres emocionales, necesitamos estar conectados con este campo sensitivo del cuerpo, de manera tal de poder observar todo este fluir constante y que este no nos vaya condicionando. Entonces, de esa manera, con la misma meditación vipassana y en el día a día, en la forma en la cual la conciencia está tomando contacto con lo que estás sintiendo, puedes ir reeducando la mente. Eso no significa que tenemos que dejar de hacer cosas, porque tú puedes estar cocinando y estás haciendo algo. Pero fíjate que puedes estar cocinando y pensando muchas cosas a la vez. Pero eso no genera ningún tipo de beneficio, sino que por el contrario, te saca de tu punto de foco. Dando el mismo ejemplo, si tú estás cocinando, pero paralelamente estás sintiendo el cuerpo, estás conectada interiormente sin la necesidad de dejar de estar haciendo lo que estás haciendo. Por lo tanto, no necesariamente tenemos la única excusa de tener que meditar para poder resolver un problema. Lo hacemos a través de la meditación, pero en el día a día lo puedes hacer también, ¿ya? A través del contacto directo con el cuerpo, a no ser que sea un trabajo
extremadamente intelectual que implique que tengas que estar concentrada intelectualmente al 100%. Pero por lo general, muchas de las actividades que nosotros tenemos en nuestro día a día no requerimos la presencia del intelecto. Por eso es que nosotros siempre tenemos que entrar a cuestionarnos hasta qué punto es benéfico el uso del intelecto y hasta qué punto no es benéfico. Nosotros le damos una categoría a las emociones y a las sensaciones del cuerpo que se sienten de igual forma. Le damos una categoría muy, muy baja dentro de nuestra vida diaria, como que si esta no sirve, como que si el intelecto fuera a resolver todo. Pero cuando realmente tienes un problema, los problemas son emocionales y el intelecto no lo puede resolver. Entonces, por más que nosotros insistamos en ser intelectuales para resolver un problema, el intelecto me trae mayor problema porque las sensaciones del cuerpo son las que me están normando y las que me están indicando cuál es el conflicto. El problema no son las emociones, el problema es que yo estoy insistiendo en que el intelecto es el que tiene que resolver el conflicto. En la medida en que yo comienzo a tomar un mayor contacto con lo que estoy sintiendo, voy adquiriendo una mayor inteligencia emocional que me permite resolver el conflicto desde la emoción. Y eso es sumamente importante. Por lo tanto, meditar y estar en contacto directo siempre sintiendo, y ocupar el intelecto solamente cuando sea necesario. Yo creo que ese es el mejor consejo que se puede dar, porque eso va a permitir que nosotros podamos tener una mente pacífica. Muchísimas gracias, maestro y Jimena. Muchas gracias, lo voy a poner en práctica. Muchas gracias. Sí, porque esto es un proceso, ¿no? No es Sí, algo que uno lo resuelva, listo, y se vipassana y ya estoy lista. No, eso no es así. Es un proceso a largo plazo y la observación es relevante. A propósito, me acordaba para poner una experiencia. Solía siempre decir que si en algún momento me sentía atacada, yo iba a actuar como Rambo, así como casi que me iba a armar y no, así yo voy a combatir si alguien me viene a hacer daño. Resulta que en una ocasión se entraron unas personas a la casa que iban a robar y cuando me lo encuentro de frente, en vez de actuar como lo que yo pensaba, me paralicé. Quedé en estado, así una estatua. No gritaba, no decía nada, simplemente era una estatua. Y ahí observé que cada vez que yo sufría una situación parecida, quedaba como estatua, me paralizaba. Entonces ahí vas identificando, wow, aquí hay un patrón subconsciente que cada vez que me veo enfrentada a una situación conflictiva o de amenaza, me paralizo. Entonces, a través de toda la práctica de la calma mental, fui observando que cada vez después que venían nuevamente estas situaciones, ya no era tanto lo que me paralizaba, me iba paralizando menos. Y ya los músculos no estaban tan apretados, sino que cada vez era más relajado. ¿Te fijas? Entonces eso se va dando con el tiempo. Ya no es ese parálisis como fue la primera vez que se observó, sino que cada vez va siendo más relajado y puedes actuar de una manera diferente, ya la emoción no te inunde, que no te deja, porque en el fondo, como decía el maestro, es lo que te paraliza es la emoción, la sensación de miedo profundo, la rabia, en este momento fue cada vez decantando esa situación. Entonces, situaciones como esas son las que nosotros vivimos a diario. ¿Sí? No sé si alguien quiera comentar algo. Yo, Bárbara, me gustaría comentar lo que también señala Jimena, que de verdad a mí también me pasó eso. Yo antes, por ejemplo, voy a unirlo con lo que decía Paola de la rabia. Al principio
antes de meditar, yo también sentía rabia por situaciones que van apareciendo en la vida y era muy reactiva. Incluso justificaba mi rabia, diciendo, no, yo tengo razón por esto y por esto tengo rabia. Y uno se empieza también como a justificar. Y luego con la meditación, que bueno, todo el proceso que uno tiene que cursar, ¿no es cierto?, de hacer atención, después en el día a día uno empieza a hacer esa conciencia. Entonces cuando venía una situación de rabia, yo como que frenaba, ahí como que aparece la conciencia, por decirlo así, y uno se empieza a dar cuenta, estoy sintiendo rabia. Y veo toda la emocionalidad que viene y que se asocia al cuerpo, o sea, se tensan los músculos, te sube la temperatura, quieres decir muchas cosas y poner tu punto de vista. Y claro, la primera parte es como empezar a darte cuenta de eso y después con el tiempo ya situaciones que podrían darte rabia ya no te generan la rabia. O te generan menos rabia o simplemente ya no te gatillan la rabia. Pero eso se da con el tiempo y con práctica, como señalan, porque es un trabajo de empezar a ser consciente, empezar a darte cuenta. Y claramente la meditación para mí ha sido fundamental para esa apertura, porque antes yo no la podía observar. No, porque uno cae en el juego de empezar a justificar y a intelectualizar la experiencia. En cambio, con la meditación creo que es como la gran herramienta para empezar a mirar los procesos mentales que uno va pasando. Eso quería como acotar. Muchas gracias, Bárbara. Exactamente lo que acabas de señalar es algo que le ocurre a todas las personas sin distinción alguna, ¿ya? Y en el momento en que efectivamente la meditación comienza a instalarse como una práctica diaria en el individuo, la reactividad emocional cambia, porque obviamente nos estamos enfocando en todas las resistencias emocionales que nosotros hemos aprendido a resistir, ¿ya? Porque esto siempre lo saco un poco a la luz. ¿Cómo nosotros o en qué momento de la vida aprendimos a bloquear todo esto, todas estas emociones? Las empezamos a bloquear justamente en nuestra infancia, con nuestros primeros grandes sufrimientos. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en un niño no es un niño que esté pensando e intelectualizando constantemente. El niño está viviendo el momento presente y se está sintiendo y se está aceptando en todo momento. Cuando uno ve a un niño, por lo general un niño vive en un estado de meditación constante, vive el momento presente y está absorbiendo a través de los sentidos el mundo exterior. Pero a la vez está sintiendo todo su cuerpo. Pero en algún momento, o en algunos momentos de nuestra vida, en la medida en que estos impactos emocionales eran tan fuertes, nosotros automáticamente dijimos, oh, no quiero sentir esto tan desagradable, por lo tanto mejor subo el mundo del intelecto, subo el mundo de la mente y voy a bloquear el sentir. De manera tal que bloqueando el sentir evito sufrir. Es como, tiene lógica. O sea, intelectualmente suena bien, suena perfecto. Bien, voy a dejar de sentir porque así no sufro y me voy al mundo del intelecto donde resuelvo el conflicto. ¿Ya? Pero bueno, esa es la metodología que todo el ser humano utiliza y que obviamente lo único que hace es postergar el sufrimiento, ¿ya? Para que en algún momento se manifieste desbordadamente. Entonces, si nosotros volvemos a ser como niños desde este punto de vista
y empezar a conectarnos mayormente con lo que estoy sintiendo, yo puedo incluso empezar a sentir cosas que puedo tener atrapadas desde mi infancia. Y cuando yo hago meditación, y especialmente hago meditación vipassana, surgen todas aquellas sensaciones y emociones que puedo tener guardadas desde mi infancia, los puedo tener guardadas desde el vientre materno o incluso antes. Entonces, lo bonito de todo esto es que cuando uno hace meditación vipassana y está desestructurando todos estos patrones subconscientes, no necesariamente tiene que pasar por el consciente. Si esto es lo entretenido, ¿ya?, de esta psicología budista, ¿ya?, que vendría siendo como una alternativa distinta a lo que estaría proponiendo la psicología tradicional, que nos dice hay que ser consciente para poder resolver el conflicto y tomar la decisión si tú realmente quieres sentirte así o no. Bien, es una vía, ¿ya?, es una fórmula que puede servir también, pero desde la perspectiva budista, ¿ya?, tenemos el hecho de que si la conciencia toma contacto con el subconsciente sin ser consciente, pero siendo ecuánime a lo que estás sintiendo, no necesariamente tienes que revivir el conflicto. Si eso es lo maravilloso, revivir el conflicto cognitivamente hablando, porque lo vamos a revivir sensitivamente, es decir, el dolor lo vamos a sentir. Pero el punto está en que como yo lo estoy observando con ecuanimidad, no existe la etiqueta de dolor. Si eso es lo interesante, no existe la etiqueta de dolor. No existe la etiqueta de bueno, de malo, de agradable o desagradable. Porque en el momento en que yo le pongo algún tipo de etiqueta, eso se vuelve a reprogramar. Entonces, en el momento en que coloco la ecuanimidad como la primera fórmula, puedo entonces revivir el conflicto sin saber el origen del conflicto. Entonces, todas esas sensaciones y emociones que están condicionando mi día a día tienden lentamente a desaparecer y comienzo a liberar. Entonces, cuando el budismo habla de liberación, se habla justamente de este tipo de liberación. No hay mayor liberación que liberarse de uno mismo. ¿Bien? Porque toda la gente habla de libertad, pero habla de libertad hacia afuera. Cambiemos el sistema, cambiemos los gobiernos, cambiemos esto, pero verdaderamente la mejor de las libertades es la libertad que tú tienes, ya, como la capacidad inherente que el ser humano tiene para poder liberarse de sus propios condicionamientos. Ese era el pequeño granito de arena también que quería entregarles. No sé si hay algún comentario de alguno de ustedes al respecto. No se escucha. No se escuchó nada. Ahí. Hola. Hola. Sí. Ahora sí se escucha. Ah, ya, ok. Sí, se escucha lo que dije, ¿no? Sí, una pregunta de Carolina. Siempre se habla de estos patrones subconscientes como algo negativo. Yo me imagino que también en nuestra infancia o de antes nos transmitieron quizá patrones también que están en el inconsciente, pero positivos, que pueden aflorar también no tan conscientemente en nuestra vida. Yo creo que también no solo sufrimos, sino que a lo mejor quizá también nos transmitieron virtudes. Entonces, ¿es posible hablar de estos patrones que sí nos podrían servir, o es necesario también analizarlo y de alguna manera liberarnos para en el momento que surge quizá una emoción que es positiva, no aferrarnos a ella, o sea, no encariñarnos con ella? No sé si se entiende la pregunta. Sí,
las sensaciones o las emociones positivas siempre van a ser o van a dar un mejor resultado, obviamente, que las emociones negativas, ¿ya? No obstante, también tenemos que ver que aquellas emociones positivas podrían, dependiendo de qué tipo de emociones, podrían generar también un aferramiento o un apego a. Y en el momento en que no tengo la sensación positiva a la cual yo me he aferrado, genero también sufrimiento, ¿ya? Por eso es que desde una perspectiva de la felicidad del ser humano, si yo evoco mi felicidad a sentir positivamente, no necesariamente significa que eso es felicidad, porque en el momento en que no siento aquella sensación agradable, se me transforma en un conflicto por el hecho de no sentirlo. ¿Bien? Por lo tanto, el sentir, nosotros siempre vamos a sentir agradable o desagradable, ¿ya? Positivo o negativo, dependiendo de la connotación que se le está dando a cada uno de ellos. Simplemente debemos observarlo como un fluir de sensaciones que no deberían generarnos algún tipo de apego. Yo puedo sentir todo lo que yo tenga que sentir, no tengo que sentirme culpable por ello. Si siento ira, bueno, que estoy sintiendo ira. Si siento culpa, siento culpa. Entonces son emociones negativas. Existen emociones positivas también, completamente. Muchas de las particularidades que tiene la psicología tradicional es en transmitir emociones positivas, que claramente siempre van a ser mejores que las emociones negativas. Pero finalmente, desde la perspectiva de buscar la felicidad, la integridad del individuo, no significa que vaya a generar ese tipo de resultados, porque nos podemos aferrar tanto a una sensación positiva que el hecho de no sentirla me va a generar un grado de frustración. Ese es un punto muy importante, porque fíjate lo siguiente, nuestras frustraciones, ¿de qué se originaron? Yo me frustro de algo que no puedo manejar, de algo que no puedo sentir. Yo quiero sentirme de esta forma y no me estoy sintiendo. Eso es frustración. Entonces, no se trata de reemplazar las emociones negativas por emociones positivas. Se trata de aplicar la misma fórmula para que ambos tipos de sensaciones o de emociones no me condicionen. No significa que no las tenga que vivir, significa que no me condicionen, porque eso es lo que verdaderamente me da la libertad y me da la paz espiritual. La paz espiritual no llega por un cúmulo de sensaciones o de emociones positivas, menos por las negativas. Lo que sucede es que las positivas son tan placenteras que obviamente nadie quiere renunciar al placer, obviamente. Ojalá todos pudiésemos estar en un placer constante, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede cuando dejas de sentir ese placer? Yo te invito, y a todos, que cuando sientan una sensación de placer, te puedas observar qué es lo que ocurre contigo después del displacer. Y yo les puedo asegurar que lo que ocurre después del placer es displacer. No te sientes bien, porque quieres prolongar el estado de placer de forma tal, ¿ya?, que confundes esa sensación de placer con felicidad. Y por esas ansias de placer, es que el mundo está como está. ¿Ven? Sí, es muy interesante, las sensaciones placenteras hay que vivirlas, pero no hay que aferrarse a ellas justamente por el grado de frustración que puede generar el hecho de no sentirla. No sé si
Sí, ojalá se pueda haber explicado bien, pero yo sé que no es fácil de asimilar justamente ese punto. Ese punto es el más difícil de asimilar, porque es más fácil asimilar todos los aspectos negativos de las sensaciones displacenteras. Pero cuando nos enfocamos y hablamos de las sensaciones placenteras, es más difícil de poder aceptarlas, el hecho de tener que trabajarlas también ecuánimamente. Gracias. Maestro, la alegría, ¿dónde la sitúa usted como emoción? Porque igual está dentro de las 4 virtudes que trabajamos los Brahma Vihara. ¿La alegría se considera emoción, un estado? La alegría es un estado pacífico, ¿ya? Es un estado pacífico. No confundir con el éxtasis emocional, ¿ya? Con eso de estar extasiado, y como desbordado, ¿ya? Yo puedo ser una persona alegre, ¿ya? Estar contenta, puedo ser una persona que demuestro este contentamiento, esta alegría, con sentido del humor, ¿ya? Pero desde un estado pacífico, no desde un estado completamente exaltado, porque cuando está exaltado, ahí estamos hablando de otro problema. Pero qué bueno que haya salido también ahí a flote eso, porque también puede confundir a algunas personas, porque algunas personas pueden decir, oh, entonces el Dharma del Buda es depresivo. No, no es depresivo. La verdad es que no es depresivo, es pacífico. Ya busca finalmente que el ser humano pueda liberarse de sí mismo y vivir una vida pacífica y feliz, porque el budismo reconoce que la felicidad viene de la pacificación de la mente y no viene del resultado de una emocionalidad positiva. Ahí está la clave. Ok, gracias. Esa es la clave. Gracias, maestro. Bueno, en realidad esto de romper un poco las estructuras de las que estamos acostumbrados, en la misma psicología tradicional, que nos dicen que uno tiene que ir a buscar el origen del problema, que uno tiene que ir a ver dónde comenzó este patrón, dónde nos generó una crisis, dónde nos generó un trauma. Vamos al origen, como lo que dice el maestro. No es necesario ir allá, no es necesario volver al origen para retrotraerlo acá al presente y desde aquí lo vamos a arreglar, entre comillas. ¿Sí? Es el ahora, es en esta ecuanimidad que se busca a través de la meditación. Entonces, estamos tan acostumbrados a este patrón de ir a resolver las cosas con el pasado que nos cuesta entender que, a ver, ¿cómo es esto de que en realidad no necesito ir atrás y qué va a pasar con lo que yo viví por un aferramiento a lo anterior, un aferramiento a donde comenzó o donde se originó ese patrón? Es no querer soltarlo también en muchas ocasiones. Por lo tanto, cuando hablamos de este proceso de la meditación, de la calma mental, de poder observarlo, para poder decir, en realidad, no necesito todo esto. Puedo llegar a la calma mental a través de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la clave para poder lograr un estado de paz y de tranquilidad. Por lo tanto, si se dan cuenta, hemos transitado en este ratito desde cuando nosotros comenzamos con los patrones, identificar estos patrones, como a través de la meditación, que siempre tiene que ir acompañado en nuestra habitualidad, nos va permitiendo esta calma mental, vipassana, que nos permite observar estas sensaciones y poder liberarlas finalmente. ¿Cuándo me doy cuenta que las liberé? Cuando me enfrento a una situación similar y ya no vuelvo a sentir lo que sentí antes. Ya no está, desapareció. Ya no me vuelvo a paralizar, ya no me vuelve a dar rabia la misma situación. Entonces ahí yo puedo decir,
No sé si alguien quiere dar alguna última comentario, pregunta, observación, antes de terminar. ¿Quién habló? Yo, Valentín, ¿se escucha? Sí, Valentín. Hola Valentín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de poder escucharlo y aprender. Tengo una pregunta. Tengo una confusión por saber qué es realmente el subconsciente, porque me da la sensación de que, o sea, no sé si el subconsciente se manifiesta a través de las sensaciones físicas del cuerpo o es el inconsciente quien se manifiesta a través de esas sensaciones. Tengo esa confusión. Solo eso. Gracias Valentín. Jimena, ¿qué le puede usted agregar a ello? Tenemos un inconsciente, ¿cierto? De la mente, funciona inconsciente, subconsciente y el consciente. ¿Sí? Entonces el subconsciente viene siendo como una puerta entre el inconsciente y el consciente. Y este subconsciente viene a ser como el que dice, ya, tú este recuerdo del inconsciente te voy a dejar pasar. Pasa nomás consciente. ¿Ah? Es como el que me pone a mí el límite si pasa o no pasa la información. Cuando hay situaciones que nosotros en verdad no, a lo mejor no tenemos la herramienta para poder recordar algo, las famosas lagunas mentales, ¿sí? Que ocurren a veces, la gente dice, no recuerdo lo que me pasó entre los 5 y los 10 años, hay una laguna mental, es porque el subconsciente generó una puerta de que me dice, no, este recuerdo no va a pasar, porque si pasa, a lo mejor te puede desestructurar o no tienes las herramientas para verlo. ¿Sí? Claro, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la psicoterapia que he experimentado con personas que, entre comillas, son pacientes, pero no son pacientes, son personas, hemos hecho un poco lo que es meditación vipassana para conectar con el cuerpo, ¿cierto? La ecuanimidad, la respiración, y luego evocar quizás el sufrimiento que esté ocurriendo en su situación vital actual. Entonces, claramente, eso genera observar incluso los pensamientos relacionados a esa sensación que surge. Y simplemente observa, y generalmente son imágenes que no puede captar en vigilia, sino que a través de esa contemplación profunda que permite vipassana. ¿Esas imágenes serían del subconsciente? ¿O el subconsciente está abriendo las puertas para que el inconsciente se manifieste? Serían las puertas. Piénsalo así, el subconsciente es la puerta. Ya. Es la que permite o no permite la pasada. Entiendo. Ya. Bacán, muchas gracias, me queda muy claro. Sí. Okay. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo está Jimena? Muchas gracias por esta hermosa conversación. Yo quería contribuir o preguntar, o a lo mejor incluso invitar para una siguiente posibilidad de hacer otra conversación respecto a las drogas o tema adicción en estricto rigor, que es un tema súper amplio. ¿Cómo lo trabajaría, digamos, toda la parte budista, la psicología budista, respecto a las adicciones? Y es así porque, bueno, actualmente estoy trabajando también con estos temas en la consulta, y ahí es interesante porque hay personas que simplemente no reconocen sufrimiento o estados de sufrimiento, y es un poco lo que ahora hablaron de las lagunas mentales. Siento que están tapando con esto, o sea, están protegiendo su ser, y eso les permite, por decirlo así, que siguen consumiendo drogas, sustancias, ¿no es cierto? Y el otro también es cuando se quiere aferrar
a un estado experimentado con cierta droga, que son otro tipo de personas que estoy viendo que también están, aferrándose justamente a esa éxtasis que experimentan durante una toma de alguna droga. Entonces, eso es, yo ahora entendiéndolo, son parte emociones, uno en el día a día lo experimenta, pero un poco llevando todo este tema de más a las drogas, o sea, que son de repente incluso más insistentes, ¿no es cierto? Como que generan más aferramiento del ser a este sufrimiento que muchas veces ni siquiera ellos se dan cuenta que están sufriendo. No sé si me explico. Sí, mira, justo la semana pasada hablamos de adicción. Ay, no, justo este fue el que no logré entrar, lo siento mucho. Hablamos de todo lo que estás preguntando. ¿No lo tendrán grabado por ahí? Sí, estamos viendo De todas formas, sí, los vamos a subir, Ah, está grabado. Sí, para que esté disponible. Maravilloso. En todo caso, que en 2 domingos más vamos a volver a hablar de algunas adicciones. Así que yo creo que ahí también va a salir el tema. Sí, súper. Ya, genial. Agradezco muchísimo. Perdón por entonces el internet. Súper. Muy bien. Ya. Bueno, ya estamos en la hora. Felicidad de poder verlo y escucharlo y poder tomar estos temas que estén presentes. La próxima semana vamos a hablar de un tema bien relevante, traumas de infancia. Posibilidad de erradicarlo para una vida feliz. Puede ser bastante fuerte e interesante poder trabajar este tema. Así que, por supuesto, como siempre, quedan todos muy bienvenidos, que nos podamos unir nuevamente el próximo domingo a esta misma hora. En caso de que no se pueda, por alguna razón, vamos a estar avisando, y para que estén atentos también a lo que se va publicando en las páginas de las redes sociales, también de WhatsApp, para que podamos seguir en esta escuela. Gracias por estar presente, que tengan una hermosa semana. Si tienen algún comentario pueden hacerlo, ustedes ya tienen todas las formas de poder conectarse con nosotros. Y bendiciones para todos y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Buen domingo. Que estén bien. Chao. Gracias. Igualmente, gracias. Chao.